Hola, muchas gracias al comité organizador por haberme invitado para poder compartir esta charla con ustedes. La charla lleva como título, ¿qué? Otra interconsulta, otro problema más resuelto exitosamente por medicina interna. Vamos a ver qué sucede con las interconsultas en nuestros servicios y lo que nosotros los internistas tenemos que enfrentar en algunas de las guardias o cuando nuestras salas están encargadas de realizar las interconsultas. ¿Sucede un caso clínico frecuente? Señor, yo ya lo operé, de lo mío está bien, ahora lo verá medicina interna. Yo me siento igual o peor que antes. Suele suceder. No sé si solo en nuestro país, pero también yo creo que en los países de ustedes este caso clínico se manifiesta con bastante frecuencia. Vamos a ver cómo sigue esto de las interconsultas. Fíjense que solo el 25% de las interconsultas solicitadas son urgentes y el 80% de los casos se repite la interconsulta en diferentes horarios o en diferentes guardias. Nos vuelven a preguntar por lo mismo que ya fuimos interconsultados en otro horario. Entonces, en el 80% es injustificado que nos vuelvan a preguntar por el mismo manejo del mismo paciente. Fíjense que hay un refrán que lo compiló en uno de sus libros Martínez Kleisner en Madrid y decía, un médico cura, 2 dudan, 3 muerte segura, dice ese refrán. Y resulta que este periódico, el Diario de Cádiz, ahora en julio, sacó ese mismo artículo. Este señor Carlos Colón dice, con los expertos sucede como con los médicos del refrán. 1 cura, 2 dudan y 3 muerte segura. Fíjense bien acá cuántas opiniones va a haber de este mismo paciente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas escuchando al mismo paciente con el estetoscopio, pero con 5 ramales. Vamos a ver. Fíjense bien en esta imagen. ¿Recuerdan el Señor de los Anillos? Cuando Gandalf entra en aquellas minas oscuras y va con su pequeña luz y se va encontrando aquello tenebroso y siniestro. Probablemente así se sientan los internistas entrando a las salas de cirugía en algunos hospitales. Caso clínico. Es un caso que se presenta en la recuperación después de que un paciente fue operado, le sangró un poco, entonces deciden colocarle soluciones, le colocaron Hartmann, tenía 90-60, nos dicen cuando ellos lo estaban evaluando, decidieron colocarle 2000 ml de Hartmann y el resultado fue que tenía congestión pulmonar cuando nosotros llegamos, estaba taquicárdico, se resolvió con un poquito de diurético y haciéndole un electrocardiograma que salió normal, las enzimas cardíacas salieron normal. Muchas veces estos problemas pueden resolverse de manera sencilla con los médicos tratantes en ese momento con un poquito de diurético. Hay algunas normas, encontré algunas, la norma oficial de México que da la definición de interconsulta y dice que es un procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud en la atención del paciente a solicitud del médico tratante. O sea, invita a un médico fuera de su servicio a que le ayude a resolver algunas dudas que tiene con su paciente en ese momento. La nota de interconsulta, uno, debe tener algunos requisitos, debe ser realizada por el médico, la solicitud debe ser realizada por el médico, debe existir una copia en el expediente, hay algunos criterios que nos deben comunicar dentro de esa nota y son criterios diagnósticos, el plan de los estudios, las sugerencias diagnósticas y tratamiento, eso debe llevar la interconsulta. Debe tener la fecha, evidentemente, los signos vitales del paciente, el motivo por cual quieren que lo atendamos, algo de la historia clínica, los resultados relevantes de los estudios y de algunos métodos diagnósticos auxiliares. Resulta que se pide de que la escriba un médico, pero al final pareciera que lo hubieran escrito niños de kinder en algunas interconsultas. ¿Qué sucede? Existe confusión. Hay un mecanismo para activar la interconsulta. Debe haber una concordancia entre el solicitante y el interconsultor.
Hay tipos de respuestas, hay transferencia y delimitación de la responsabilidad entre quién es el tratante y quién solo es interconsultante, y debe haber mucha comunicación en este mecanismo de las interconsultas. Fíjense, ¿qué sucede con la confusión? Uno, saber cuál es el propósito y las razones por las cuales nos solicitan. Frecuentemente no nos hacen una pregunta muy clara. Las interconsultas a veces no respondemos lo planteado porque no sabíamos qué exactamente nos preguntaban. Muchas de las recomendaciones que damos como internistas en otros servicios son ignorados o las califican de inapropiadas. La interacción entre ambas partes no resulta efectiva porque se ve frustrado, porque nos solicitaban algo que no nos pidieron, entonces contestamos algo que no nos preguntaron. Entonces, simultáneamente, se invita a muchas especialidades a ver al mismo paciente y resulta que no hay una concordancia y esto aumenta la mortalidad o la morbilidad del paciente en algunos casos. Fíjense bien, en esta interconsulta dice de la emergencia de ginecología para medicina interna, el motivo de la consulta dice valoración para hospitalización del paciente. ¿Cuál es el propósito real y las razones por las cuales se solicita? Ellos dicen de que es una paciente que ha tenido fiebre 3 días, que la midieron con un termómetro de mercurio, que tenía dolor abdominal, cefalea, artralgia, pérdida del apetito, 2 episodios de vómito de contenido bilioso, está taquicárdica, no está hipotensa, no tiene fiebre en ese momento. Entonces, si ustedes se fijan, no existe un propósito real o bien definido de qué es lo que quieren que hagamos con ese paciente. No se hace una pregunta clara en esta interconsulta. Hay un mecanismo para activar la interconsulta. Los mecanismos para activar la interconsulta es cuando el médico responsable detecta un problema que no puede resolver. Y el proceso depende de la capacidad y los conocimientos del médico que solicita la interconsulta. El médico que la solicita nos plantea un problema que él no puede resolver y nos pide que nosotros lo ayudemos. Muchas veces así se miran los pasillos vacíos y la gente en quirófano manda a su emisario a esperar al internista que llegue. Se ven sumamente alegres si no tuvieran la mascarilla ya cuando nos miran y nos tratan con suma alegría como hoy sí ya llegaron y ellos se van a encargar del paciente. Miren esta otro tipo de interconsulta. El servicio de medicina interna fue de neurocirugía, fue más escueto, paciente con historia de politraumatismo, posoperada de un hematoma subdural y solicitan una interconsulta para la programación del ventilador mecánico. Entonces, el proceso depende de la capacidad de los conocimientos del médico que lo solicita. Nos solicitaban que le programáramos el ventilador mecánico, pero luego nos estuvieron interconsultando porque las alarmas del ventilador sonaban, porque el paciente no tenía un RAS adecuado. Entonces, las interconsultas van a ir dependiendo de la capacidad de los médicos que las solicitan. Debe haber una concordancia entre el solicitante y el interconsultor. Como lo vimos al principio, solo el 25% de las interconsultas son en realidad urgencias y el 80% de los casos se repite la misma interconsulta como lo vimos. Esta falta de acuerdo hace que no sea una buena relación entre el servicio que pregunta y el servicio que contesta. No siempre es muy fluida y lo que sucede es que con frecuencia se vuelven hostiles. Los expedientes se vuelven un campo de batalla porque los interconsultantes escriben notas, medicina no contestó lo que se preguntaba, nosotros escribimos, no nos preguntaron lo que dicen que querían, entonces se vuelve un campo de batalla. Los expedientes no debiera ser así, deberíamos trabajar en equipo, pero siempre vamos y tratamos de resolver lo que se nos pide. Miren esta del Servicio de Cirugía General. Es una paciente de 54 años, supuestamente tiene 13 días de estar con escalofríos, diaforesis, dolor lumbar y tienen el mismo tiempo de evolución los síntomas según esto. Tiene 10 de hemoglobina, el hematócrito está en 32, no es diabética, no nos colocan acá cuánto tiene de los leucocitos. La impresión diagnóstico para ellos es una sepsis urinaria
que es una nefrópata crónica optimizada, dicen ellos, que tiene trastornos de los electrolitos, tenía, solo coloca el 6.4 de potasio, sí, pero la pregunta es evaluación por su servicio. En realidad tendríamos que ir, revisar todo el expediente, revisar toda la paciente. No hay una pregunta muy clara, como vemos, de lo que se nos está preguntando. La paciente de los signos vitales no está séptica, tiene presión, solo sí está taquicárdica, aquí está taquicardia y la temperatura tiene 37.2. La consideración de urgente en esta interconsulta muchas veces discrepa lo urgente para un servicio que para nuestro servicio que estamos tratando con pacientes con una alta complejidad. Entonces vemos de que muchas veces lo urgente para otro servicio no es tan urgente para nosotros como para que nos estén insistiendo en que debemos ir a ver la interconsulta. El tipo de respuestas, los tipos de respuestas, no hay una respuesta estandarizada para las interconsultas. Puede haber dos tipos de respuesta. Podemos dar recomendaciones que el tratante debe valorar y colocar en práctica. O podemos hacer un manejo conjunto, simultáneo, que requiere alto grado de coordinación y es más resolutivo. Esos son los dos tipos de intervención que se pueden hacer. La transferencia y la limitación de las responsabilidades, fíjense bien, muchas veces los médicos ya de los otros servicios con hacer la interconsulta de medicina interna colocan alta por nuestro servicio, queda a cargo de medicina interna y ni siquiera está en uno de nuestros servicios. Es fundamental aclarar bien la responsabilidad del médico tratante y del interconsultante. Frecuentemente el tratante considera que el problema principal en ese momento es el que motiva la interconsulta y se desentiende ya de su paciente. Y la interconsulta se limita solo al motivo que originó la interconsulta. Entonces se vuelve un juego entre de quién es el paciente, una pelea, los médicos tratantes declinan su tratamiento y dice queda a cargo de otro servicio, ellos se mueren de la risa y nosotros nos quedamos con el problema. Generalmente los internistas somos llamados tarde cuando las cosas son importantes. Hay un decálogo de la interconsulta, debe determinar el problema por lo cual se solicita, se debe establecer por qué es urgente, debemos observar por nosotros mismos al paciente, ¿verdad? Hay que ser claro como apropiado para realizarla, ¿verdad? Hay que ser específico, proveer planes de contingencia, honrar tu terreno, o sea, cada quien debe hacerlo mejor en su sala o en su servicio. Debemos enseñar contacto, o sea, podemos enseñarle a otros médicos cómo manejar a algunos de los pacientes en sus servicios. Vamos a hacer un seguimiento de los pacientes si nosotros así lo consideramos. Y debe haber comunicación, comunicación y comunicación. Eso es básico en los servicios grandes de hospitales y donde se maneja a través de interconsulta los manejos conjuntos. Debemos evitar las evaluaciones extensas. Muchas veces los internistas llegamos a querer resolverlo todo, pero en realidad Soler, en un estudio de interconsulta solicitada por el Servicio de Cirugía General en el Servicio de Medicina Interna, en Anales de Medicina Interna, dice de que debemos evitar las evaluaciones extensas, evitar evaluaciones de cada una de las enfermedades, ya que puede ser engorroso, y debemos enfocarnos en la solicitud específica de qué es lo que se nos pregunta. Muchas veces los internistas somos los expertos de lo que nadie sabe, con lo que otros no pueden o con lo que otros no quieren. No debemos ser así los internistas, debemos ser específicos, debemos ayudar a resolver los problemas de los pacientes, sí, pero muchas veces los otros servicios delegan en nosotros sus responsabilidades. Entonces, dejemos de ser los expertos de lo que nadie sabe, con lo que otros no pueden o con lo que otros no quieren. Lo que aprendemos
se volverá parte de quién seremos. Espero que esta charla les haya aportado algo para su vida. Hoy es un buen día, como decía Benjamin Franklin, para aprender algo. Decía, cuéntamelo y lo olvidaré. Decía, enséñame y lo recordaré. Involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta charla y que hayan aprendido un poquito de cuál es la dinámica de las interconsultas. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Quiero que me sigan en Dr. Lorenzo Díaz Salazar en Instagram y ahí podemos compartir y seguir en comunicación viendo algunos de los temas o otros temas, otras charlas que en otras oportunidades hemos compartido con ustedes. Muchas gracias siempre al comité organizador, se les quiere mucho y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.